primer lugar, buenas tardes a todos. Vamos a asistir a, digamos, como se dice en el cartel de propaganda, a una aproximación científica de la Sábana Santa y a una experiencia de fe, que sea al mismo tiempo experiencia de fe con nosotros. Este acontecimiento tiene, digamos, se marca en el año jubilar trinitario, que estamos celebrando los 30 años con ocasión de los 800 años de la muerte de San Juan de Mata y 400 del reformador San Juan Bautista de la Concepción. Tengo aquí a mi izquierda a Francesa Marta Gil, que es licenciado en Ciencias Físicas y nos va a explicar, y luego miembro del Centro Español de Sintonología. Ha venido acompañado de Paloma Pérez, que es médica, ejerce la medicina general en Madrid. Pertenecen a nuestra parroquia de los Trinitarios de San Juan Bautista de la Concepción en la lucha. Tienen 3 hijos, 2 nietos y creo que otro de camino, me parece. Pues un dicho, ¿no? Entonces, vamos a intentar que no sea solamente una adquisición de conocimientos científicos, sino también una auténtica experiencia de fe. Yo le dejo la palabra porque el tiempo nos tiene un poco, a pesar que queremos estar casi aproximadamente 2 horas. Él va a hablar ahora sobre la Sábana Santa, luego va a dejar un tiempo a preguntas, si tenéis alguna pregunta que hacer, y vamos a pasar después a continuación, digamos, a hacer una especie de meditación sobre lo que la Sábana Santa nos puede decir a nosotros, cómo fue la cruz de Cristo. Bueno, pues buenas tardes. A mí se me oye bien. Efectivamente, para si hay alguna pregunta, dentro de 1 hora aproximadamente podremos tener ese intermedio entre la parte científica y la parte religiosa. Centro Español de Sintonología reúne en España a los que están interesados en la Sábana Santa y bueno, tiene una publicación, dos números de una revista al año. Si ustedes quieren, ahí tienen la página web, la página de internet para poderse enterar un poco más y incluso si les interesa pues hacerse socios. Sintonología. ¿Por qué sintonología? Pues la Santa Síndone, está en Turín la sintonología, es porque síndone es la palabra en griego que utiliza en los evangelios en su versión oficial en griego antiguo para describir la mortaja de Jesucristo, donde le envolvieron. Le envolvieron en una síndone. Y además esta palabra la han heredado los italianos en el norte de Turín para describir la reliquia que allí guardan. Bien, me gustaría saber si hay alguien aquí que es la primera vez que ve o que por primera vez le hablan de que existe la sábana santa. ¿Hay alguien que es la primera vez que no haya visto en su vida nunca de la sábana santa? Y por favor levante la mano si hay alguien que no haya visto nunca la sábana santa. Todos alguna vez han oído hablar de ella y la han visto en fotografía. Muy bien. Bueno, pues la sábana santa, que es este fascínio que tenemos aquí delante, es una de las consideradas reliquias de Jesucristo. Pero aquí en Antequera esta tarde estamos de suerte, porque estamos en oferta de 2 por 1. Hoy tenemos 2 reliquias en vez de 1. Vamos a hablar de la Sábana Santa y del sudario de Oviedo que está en la capital de Asturias. Y después, si podemos tener tiempo, una mínima comparación entre los estudios de ambas reliquias. Primero, de la Sábana Santa, pues este es el programa, hablaremos un poco de cómo se utilizó, las cosas que tiene, el contenido, un resumen muy breve de los estudios científicos. Yo llevo 25 años estudiando la Sábana Santa y no puedo ahora mismo contarles todo lo que he estudiado durante estos 25 años, por tanto vamos a tocar muchos temas por encima y luego si hay alguna cosa que podamos resolver en las preguntas, pues mejor. Y por fin, pues una
posible historia previa de la sábana santa. Después del sudario del velo, tenemos lo mismo, cómo se utilizó, el resumen de los estudios científicos y lo que nos permite deducir de cómo fue la secuencia del entierro. Y después, pues en la comparación, compararemos lo que es la sangre, un poco por el rostro y un poco la nuca. Todo pequeños retazos de lo que se sabe. Y vamos a empezar pues, con la sábana santa. Esto, en principio, tiene 4 metros 37 centímetros, 4 metros y 37 centímetros de longitud por 1,10 o 11 de ancho. Lo primero que ve, esta es el fastidio en la escala natural, y lo primero que dice la gente cuando ve la sábana por primera vez dice, pues qué grande es. ¿Y por qué es tan grande? Bueno, dice que tiene la imagen del hombre. Pero no es fácil encontrar esa imagen. Lo que más llama la atención pues son estas hileras por aquí, pero esas hileras marcan una pequeña silueta, algo, de un hombre por delante y por detrás. Aquí estaría el rostro, el pecho, los brazos cruzados sobre el pubis, los muslos, las rodillas, las piernas y los empeines. Ahora ya vamos, porque se lo estoy explicando, porque si no se lo explicas a lo mejor no empiezan a decir, bueno, si dicen que se ve una cara y empiezan a buscar la cara y no la encuentran, eso pasa. Y esto es un dato. La sábana santa no se entiende a la primera. Y ese es un dato para deducir cómo se creó la sábana santa. Porque si es algo que se crea para que no se entienda, no se entiende que se cree. Después tenemos aquí atrás el dorso de ese personaje. Aquí la nuca, los hombros, la zona del lumbar, las nalgas, la parte posterior, los gemelos, la parte posterior de las piernas y la planta de los pies. Bien, pues con esos 4 metros 37 y porque tiene esas dos figuras de por delante y por detrás, podemos ahora explicar cómo se utilizó y entender por qué tiene esas dos imágenes. Los judíos enterraban y entierran a sus difuntos en un lienzo nuevo de lino, blanco. Lo depositaban en un extremo del lienzo tan largo, ponían los pies y ponían el difunto hasta la mitad del lienzo tumbado. Y con la otra mitad del lienzo lo cubrían, de cabeza a pies. En Antequera Golf queremos que celebres con nosotros el mejor día de tu vida y sea inolvidable para tus invitados. Con precios desde 40 euros. Celebraciones en amplios salones, sobre el césped del campo de golf o en La Magdalena, un antiguo convento del siglo XVI. Si encuentras un complejo similar al mismo precio, te regalamos la celebración y el viaje de novios. Además, 10% de descuento para celebraciones en viernes o domingo. Más información en antequeragolf.com o en el 902 541 540. De forma que estaba en contacto toda la parte dorsal con la mitad del lienzo, por una cara del lienzo, y la otra mitad del lienzo estaba en contacto con el rostro, el pecho, las manos, las rodillas y los pies. Y así se puede explicar el que esta sábana tenga la imagen de un hombre por delante y por detrás. Ya, con esto vamos entendiendo un poquito qué es la sábana santa y por qué tiene esas imágenes. Ahora vamos a pasar al contenido. Bueno, pues lo que más llama la atención son estas dos hileras que son quemaduras. Quemaduras del incendio de 1532 en un pueblo de Francia que se llama Chambéry, como el barrio de Madrid, y que era el 4 de diciembre, hacía frío, era invierno, y sucedió que se quemó la capilla y todo eso que hay ahí son las quemaduras que se produjeron entonces. Estaba dotado.
Tiene todas esas quemaduras porque estaba doblado. Le habían doblado por la mitad a lo largo, por la mitad a lo largo, por la mitad a lo ancho, por la otra mitad a lo ancho y luego en un tercio de lo que quedaba. Así se forman 48 pliegues y lo metieron en un relicario de madera forrado de plata, de una aleación de plata. Y estaban, pues como es de esperar, muy bien custodiado detrás del altar, con una reja muy fuerte, con 3 llaves que tenían personajes distintos y con las prisas no podían encontrar. Estaba a punto de quemarse la reliquia y bueno, pues consiguieron descerrajar aquello, quemándose incluso las manos y rescatarla en el último momento, pero ya parte de esa aleación de plata empezó a fundirse y una gota pasó entre las rendijas del relicario de madera y tocó una esquina de la sábana. Y esa esquina, uno de esos bordes, fue el que fue penetrando, atravesando las capas y formándose este conjunto simétrico de quemaduras y esa hilera de quemaduras. Esto que puede parecer un desastre desde el punto de vista devocional, pues para los que somos científicos y físicos, pues también nos da un dato científico. Esta sábana ha sufrido unos 200 grados centígrados. Simplemente lo comento porque si alguno tiene un óleo o tiene una acuarela, le sugiero que no lo meta en el horno de su casa a 200 grados centígrados porque ese óleo se estropeará. Y sin embargo, esta sábana, después de los 200 grados centígrados, mantiene y permanece esta imagen indeleble. Ese es un dato que nos ha proporcionado este acontecimiento en principio desgraciado, pero que afortunadamente se salvó la parte central, que es la más interesante. Bien, pues esto que más nos llama la atención, que son las quemaduras, pues quisiera quitármelas del medio, pero no puedo. Hombre, informáticamente sí me las puedo quitar. Esta sería la apariencia que tendría la síndone, la sábana que está en Turín, antes de que se quemase. Se vería simplemente esa imagen misteriosa, enigmática, que no se entiende a la primera, quizás sí que si las quemaduras ya la entendemos un poco mejor, y que está fabricada pues de algunos elementos que son como heridas que sangran, con regueros que podrían ser de sangre. Aunque no nos podemos quitar las quemaduras, pues les sugiero que hagan un poco caso de ellas y para entenderlas mejor, pues vamos a partir la sábana en dos, en la parte frontal y en la parte dorsal, y así la estudiaremos mucho mejor. Y si vamos a seguir estudiando el contenido. El contenido es pues una imagen con salpicaduras en ciertos puntos de sangre. Aquí en la parte de la nuca tiene unos regueros. El pecho tiene una gran llaga con un montón de fluido que se sospechaba que era sangre. Pues en la parte de las manos, en la muñeca y la mano también tiene ahí un reguero de sangre por toda la zona lumbar, y en los pies también tiene esas manchas de posible sangre. Y la otra, el otro contenido que tiene, de los tres contenidos, las quemaduras, la posible sangre y la imagen enigmática, que la tiene por delante y por detrás con las mismas condiciones. Esto, por ejemplo, pues si estuvo acostado sobre la mitad de ella y la otra mitad estuvo encima, pues una imagen por contacto, el contacto era mucho más fuerte en la parte dorsal porque todo el peso del cadáver estaba sobre esa mitad de la sábana. Toda la parte dorsal tenía que haber tenido más impresión si hubiera sido por ese contacto que la parte frontal, que solamente era el peso de la sábana. Y sin embargo, la intensidad de la imagen es la misma por delante y por detrás, entre otras de las características que luego vamos a ver. Más o menos con esto considero que ya he descrito el contenido básico que tiene la sábana. Y la parte más importante, la que más atrae, es
vez de estar oscuras. Y la punta de la nariz está oscura en vez de estar clara, brillante, como suele pasar con mi rostro ahora mismo, que lo que más me brilla es la punta de la nariz. En cambio, las cuencas de los ojos las tengo más oscuras. Y está salpicada de unos regueros, especialmente esta especie de la E, con este reguerillo por aquí, todos estos regueros, luego haremos un estudio muy particular de ellos, y algunas partes que parecen estar manchadas de esa sustancia que podría ser sangre. Y pasamos del contenido al resumen del estudio científico. Y aquí, pues lo primero que voy a hablar es de una datación por carbono 14 que se hizo de la sábana de Turín. Se cogió una muestra muy pequeñita del tamaño de un sello de correos, 3 sellos de correos, porque se mandó a laboratorios, de una esquina, por cierto, por ahí es por donde normalmente se manipula una sábana, cogiéndola por las esquinas, y se llevó a los laboratorios. En la datación por carbono 14 intenta encontrar cuándo se cortó el vegetal del que está hecho. La sábana está hecha de lino, que es una planta. Entonces, el día que se cosechó la planta, pues se puso como acero el reloj del carbono 14, que no vamos a entrar en sus fundamentos, y cuanto más tiempo pasa, pues menos carbono 14 le queda a ese lino, y entonces ha llegado a los laboratorios y han medido cuánto tiempo ha pasado desde que se segó el lino que ha servido para confeccionar esta sábana. Bien, pues los resultados, directamente pasamos a los resultados de la datación, son estos. Se dató la sábana de Turín o síndrome por 3 laboratorios, Arizona, Oxford y Zurich, y junto con ella se dataron otras 3 muestras que se sabía de cuándo eran y a la que se sometió exactamente a los mismos procesos para la datación de la sábana de Turín o síndrome. Y el resultado fue que los 3 laboratorios pues, dan una antigüedad, o sea, habían pasado en promedio, esta es la media de los 3 resultados, y por redondear podemos decir unos 700 años desde que se segó el lino. La sábana santa, en principio por el carbono 14, solo tiene 700 años de antigüedad. Es decir, podría ser del 1300 de nuestra era. Y si es del 1300 de nuestra era, pues la sábana santa no puede ser de Jesucristo. La sábana santa es falsa.